Hola, bienvenidos y bienvenidas a este pequeño vídeo que vamos a titular 10 pasos para entrenar por frecuencia cardíaca y percepción de esfuerzo. Realmente este vídeo es la parte complementaria, la parte 2 del vídeo que hizo ayer Facundo Ahumada sobre los 10 pasos para entrenar con potenciómetro, y él mismo pues me pidió poder adaptar su vídeo a los deportistas que no tenéis medios de potencia. Entonces pues bueno, siempre vamos a tener medios de frecuencia cardíaca, y si no, a las malas, siempre al menos vamos a tener nuestra percepción de esfuerzo, que es algo que no nos va a abandonar a lo largo de nuestra vida. Así que sin más, vamos a empezar. Yo soy Manuel Sola Arjona y espero que los amigos de International Endurance Group disfrutéis de esta presentación. Bien, para seguir un poco la dinámica que marcaba Facundo, también he intentado dividir esto en 10 pasos. 10 pasos que podrían ser más, podrían ser menos, pero bueno, creo que estos 10 reflejan muy bien lo más importante a la hora de crear un plan de entrenamiento. Vale, estos pasos los iremos viendo uno a uno, pero bueno, no voy a entrar en ellos, sino que los vamos a ir desgranando. Primer paso, determina tu umbral. ¿Vale? Tenemos que saber cuáles serían nuestros principales hitos fisiológicos, y aquí vamos a necesitar dos a la hora de entrenar con frecuencia cardíaca. Una, el pulso máximo. El pulso máximo es fácil de saber, ¿no? Simplemente tenemos que ver en el último año pues cuál ha sido la frecuencia cardíaca más alta que hemos tenido, y además os diría que miréis la más alta que hayáis tenido de forma repetida, porque un día, si un día habéis llegado a 200 pulsaciones y el resto de días no habéis pasado de 192, puede ser que haya sido un fallo del pulsómetro. Ahora, si veis que 3 días habéis llegado a 198 pulsaciones, pues ya sabéis que ese es vuestro pulso máximo. A partir del pulso máximo también se podría determinar el umbral anaeróbico del deportista, que bueno, esto tiene diferentes nomenclaturas, pero por no liarnos vamos a hablar de umbral anaeróbico, ¿vale? De este término. Y bueno, a mí una que me funciona bien es multiplicar por 0,91 a 0,93 la frecuencia cardíaca máxima del deportista, y nos da un número bastante similar a donde puede tener el umbral anaeróbico. También podemos utilizar el típico test de 20 minutos a tope, y multiplicar el pulso medio por 0,98. Aquí tendríamos que fijarnos en cómo se ha realizado el test, si el pulso sube muy rápido al empezar el test, o si el pulso va subiendo de forma muy progresiva porque el deportista empieza un poco lento. Entonces, en el segundo de los casos, quizás habría que coger solamente la parte donde el pulso se medio estabiliza, ¿vale? No, o sea, obviar los primeros 2-3 minutos donde el pulso va subiendo. También tenemos el test de Conconi, ¿vale? Que sería un test incremental hasta que veamos un punto donde la dinámica de subida de la frecuencia cardíaca pasa, o digamos que tiene una menor curvatura, pasa de subir de forma más rápida a estancarse un poco, ¿vale? Pues en esa curvatura tendríamos el umbral. Esto es más complicado de hacerlo y no os lo recomiendo. Y bueno, también, lógicamente, con segmentos de Strava. No tiene que ser un test de 20 minutos, sino que un segmento de 25 minutos también podemos sacar más o menos nuestro umbral anaeróbico en pulsaciones. Segundo, pues determinar nuestras zonas de trabajo, los ritmos de entrenamiento que vamos a tener. Por ejemplo, por frecuencia cardíaca, si determinamos que nuestro pulso máximo, en este ejemplo del deportista, es 200, y su frecuencia cardíaca a umbral anaeróbico, ¿vale? Aquí lo llamamos frecuencia cardíaca, la potencia crítica, es de 185, pues ya tendríamos parte de las zonas que necesitamos. Luego necesitaríamos también, para saber qué zona sería la tranquila, la de realizar los fondos, saber dónde está el primer umbral del deportista, también llamado umbral aeróbico, umbral de lactato, LT1, etcétera, ¿vale? Yo, por ejemplo, con las zonas que utilizo, que son 7, pues bueno, tendría que la zona 1 y la zona 2 serían por debajo de este primer umbral de lactato, o este umbral aeróbico. Luego tendríamos la zona interumbrales, y luego las zonas más altas, la de segundo umbral y la de potencia aeróbica máxima, pues bueno, en función de dónde marquemos nosotros nuestros hitos fisiológicos. Quizás si no tenéis mucha idea de entrenamiento, lo mejor es utilizar las 3 zonas de Stephen Seiler, ¿vale? Que sería la zona por debajo del primer umbral, la zona interumbrales y la zona por encima del segundo umbral. Creo que esto para trabajar por frecuencia cardíaca es bastante útil. Y como veis, en las zonas más altas no marcamos ni siquiera pulsaciones, porque aquí los esfuerzos o van a ser tan cortos o el pulso tan alto que no nos sirve. O sea, en la zona 6, en la zona 7, en los esfuerzos más cortos y más intensos, los tendremos que hacer por percepción de esfuerzo. Mirad, aquí os marco un poco en qué consiste cada zona y qué significa.
Entonces, por ejemplo, vemos que la zona 6, la R6 y la R7 de las mías no van por pulsaciones porque son esfuerzos cortos, son esfuerzos, pues fijaros, de menos de 30 segundos en la zona 7 o de 30 segundos a 7 minutos. Entonces, son esfuerzos donde no nos sirve el pulso, porque van a ser esfuerzos interválicos donde cuando el pulso haya subido ya habremos terminado de realizar el ejercicio. Esto viene a colación también del punto número 3, explica un poco las dinámicas de la frecuencia cardíaca. Por un lado tenemos el retardo, que es lo que estaba explicando, y es que la frecuencia cardíaca no es como la potencia, o sea, uno en cuanto empieza a apretar en los pedales, la potencia sube. En cambio, en cuanto uno empieza a esforzarse, el pulso va subiendo de forma progresiva. Puede tardar, lleva un retraso de hasta 2 o 3 minutos en función de cuánta sea la intensidad, ¿vale? Pero bueno, uno no puede esperar, empezar a sprintar y que el pulso ya esté en 200. Y lo mismo al revés, uno deja de hacer la serie y el pulso va a tardar 30, 45 segundos, un minuto, según cuánto suba y según la fatiga que ya llevamos acumulada, en volver a bajar. Eso tenemos que entenderlo porque si, por ejemplo, queremos hacer intervalos de 10 minutos a frecuencia cardíaca de umbral, tenemos que tener en cuenta que los 3 primeros no van a ser a esa frecuencia cardíaca umbral. Pero eso no quita o no quiere decir que no estemos realizando el trabajo en esos 3 minutos. O sea, esos 3 minutos no se descuentan. Simplemente hay que saber que en esos 2 o 3 minutos primeros el pulso va a subir de forma progresiva. Y seguramente cuando paremos de pedalear tampoco va a bajar en el instante, pero eso no quiere decir que porque siga alto seguimos trabajando a esa frecuencia cardíaca, ¿vale? Y luego está el tema súper importante para entender de la deriva cardíaca. Y es que a lo largo de un entrenamiento, conforme va avanzando la fatiga, fijaros en el ejemplo que pongo, imaginaros un entrenamiento de 4 horas donde la potencia está estable, que es la línea azul. Pues bueno, si la potencia está estable, conforme el cuerpo se va agotando, por ejemplo, las fibras lentas se van fatigando, va disminuyendo el volumen plasmático, nos vamos deshidratando, etc., el corazón va a tener que latir más veces para soportar los requerimientos de oxígeno crecientes, además, del deportista a lo largo del esfuerzo. O sea, nos encontraríamos en una dicotomía donde el organismo va a necesitar más oxígeno porque hay más fatiga, las fibras lentas están agotadas, hay menos glucógeno. Y, por otro lado, cada vez que el corazón late, pues bueno, bombea menos sangre porque tiene un menor volumen plasmático. Así que fijaros la dicotomía, entonces es lógico que la frecuencia cardíaca se vaya disparando y también lo haga la percepción de esfuerzo, ¿vale? Entonces esto tenemos que entenderlo porque según lo que queramos conseguir, tendremos que generar entrenamientos donde vayamos pidiendo al deportista que vaya aumentando la frecuencia cardíaca a lo largo del entrenamiento o aumentando su percepción de esfuerzo, o decirle que directamente la frecuencia cardíaca se mantenga estable, pero sabiendo que eso va a conllevar que la potencia disminuya. Y luego otras cosas que afectan al pulso, por ejemplo, la temperatura. A regla general, cuanto más calor, sobre todo respecto a lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, si estamos acostumbrados a entrenar a 20 grados y un día despertamos con 30 grados, seguramente el pulso va a ir 5 o 10 pulsaciones más alto. Y lo mismo al revés. Si en verano solemos entrenar con 35 grados y un día nos levantamos con 20, el pulso va a ir 10 pulsaciones, 15, 5 más bajo. Eso hay que entenderlo. La fatiga también puede hacer que el pulso vaya más bajo, que cueste subir. La cafeína, al contrario, va a hacer que el pulso vaya más elevado. O el nivel de activación. Por ejemplo, en una carrera os habréis dado cuenta que muchas veces antes de salir a la carrera ya estamos a 120 pulsaciones y eso que estamos parados. Bueno, esto es simplemente la activación, ¿no? La anticipación del organismo del esfuerzo que le está por venir. El punto 4 es entender brevemente la dinámica de la percepción de esfuerzo, que vamos a llamar aquí, para que vaya más rápido, RP, que es Rate of Perceived Exertion. Bien, la percepción de esfuerzo, si hiciésemos el símil con un coche, sería el contador de revoluciones de nuestro organismo. Pero un contador de revoluciones, imaginaros, de un coche con solamente una marcha, para simplificarlo. Mientras que la potencia sería a la velocidad a la que vamos. Ir a más o menos velocidad no implica ir a más o menos revoluciones, ¿vale? Podemos entender esto. Entonces, la percepción de esfuerzo nos está diciendo la carga interna que estamos generando en nuestro organismo. Cómo de duro estamos machacando a nuestro organismo. Cuánto estrés está soportando. Cómo de fuerte está siendo la disrupción de la homeostasis del organismo. ¿Vale? Y esto solamente nos lo dice la percepción de esfuerzo. En cambio, la potencia simplemente mide el trabajo externo, la carga externa del organismo. O sea, cuánto trabajo realizamos. Pero eso no quiere decir que nos cueste más o menos trabajo, ¿no? Mi típico ejemplo. 300 vatios al principio de entrenamiento pueden ser, bueno, una potencia estable, pero una percepción de esfuerzo baja porque estamos frescos, y 300 vatios después de 5 horas
Siguen siendo la misma potencia, ¿vale? Aquí en el Sim y la misma velocidad, pero una percepción de esfuerzo mucho mayor. Lógicamente, los 300 vatios al final de entrenamiento generan más fatiga y también generan más adaptaciones, más mejoras. Si lo veis aquí en la segunda gráfica, en el contador de revoluciones del coche, pues bueno, hemos hecho escalas para poder medir esta percepción de esfuerzo. Yo creo que esta del 1 al 10 es bastante fácil de ver, ¿vale? Si lo vemos como aquí, como el contador de revoluciones del organismo, y nos daré una idea de la zona que estamos entrenando. Por ejemplo, sabemos que los rodajes, los ritmos tranquilos, pues hay que hacerlos en un 1, un 2. Si queremos hacer ritmo de fondo sería un 3, un 4. Las zonas interumbrales suelen ser un 6 o un 7, etcétera. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener siempre en cuenta este contador de revoluciones, esta gráfica, y saber en qué sitio estamos, ¿vale? Cuando estamos trabajando, cuando estamos realizando un intervalo, nosotros siempre tenemos que saber, voy a un 7, voy a un 8. Esto al final la gente experimentada lo sabe sin tener siquiera que pensarlo, pero cuando estamos iniciándonos, tenemos que hacer el esfuerzo de pensar cuánto me queda, a qué porcentaje voy de mi máximo. Y eso nos va a decir en muchos tipos de entrenamiento si estamos trabajando la intensidad que queremos o no. Aquí, por meter un poco de teoría, pues bueno, la percepción de esfuerzo se compone de dos cosas. Por un lado, de la carga física que estamos generando a nuestro organismo, ¿vale? O sea, en qué grado estamos rompiendo la homeostasis con el entrenamiento y qué fatiga previa teníamos, ¿no? También importa mucho. El dolor que teníamos previo de muscular, por ejemplo, va a hacer que la percepción de esfuerzo aumente. Y por otro lado, la percepción de esfuerzo, no olvidemos que también depende de nuestra motivación, de nuestra predisposición mental, tanto para soportar el dolor como de inhibir o de no hacer caso a este dolor que estamos sufriendo, ¿vale? Entonces, bueno, aquí entrarían muchas cosas que hablamos en artículos para IEG y también en los cursos. Vale, quinto punto. Determinar fortalezas y debilidades. Esto es de las cosas más complicadas de hacer si no tenemos un potenciómetro, pero eso no quiere decir que no podamos. De hecho, desde siempre lo han podido hacer los deportistas antes de que se inventaran los potenciómetros, ¿vale? Entonces tenemos que pensar un poco diferente a cómo lo haríamos con un medidor de potencia. Por ejemplo, ¿cómo podemos saber cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles? Pues hombre, lógicamente, si competimos en las mismas competiciones nos lo va a decir. ¿Qué es lo que más me cuesta? Salir a los ataques, aguantar las ruedas de los demás en los ataques. Lo que más me cuesta son las subidas largas, las subidas cortas. ¿Dónde destaco y dónde sufro, ¿no? Sabiendo esto, por lo menos con respecto a la mayoría, ya podemos saber un poco, pues bueno, cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Si no, ¿qué podemos hacer también? Pues Strava es una herramienta para esto magnífica y podemos probar diferentes segmentos de diferentes duraciones, probar en llano, probar en subida, probar esfuerzos de 1 minuto, de 30 segundos, de 5, 20, de 1 hora y ver, pues bueno, en trayectos donde haya más o menos bastante gente, que podamos tener datos fiables, pues ver en qué porcentaje nos quedamos del mejor, ¿no? En qué percentil. Pues mira, si en los esfuerzos cortos te estás quedando siempre séptimo, décimo, etcétera, y en los esfuerzos largos te estás quedando el 30, el 50, pues ya sabes que más o menos puedes entender que eso es lo que mejor se te da, aunque como digo, siempre va a ser mejor verlo en las competiciones o incluso verlo en las salidas de grupo. Y, pues bueno, enlazado con esto de fortalezas y debilidades, ¿qué es lo que necesito mejorar para las competiciones que tengo? O sea, a lo mejor a mí se me da mal el sprint, pero si yo lo que voy a hacer son marchas cicloturistas de 4 o 5 horas, pues ¿para qué quiero mejorar el sprint, no? Si no lo voy a utilizar. O podría pasar viceversa, entonces tenemos que pensar en esto. Sexto, objetivo. Bueno, esto también enlazaría con el punto anterior. Lo primero, ¿qué voy a correr? ¿No? Y marcarme objetivos en función de qué es lo que necesito para las carreras que voy a competir y para mi fisiología personal, para mis puntos fuertes y débiles. Aquí yo me marcaría objetivos tanto de rendimiento como de resultados, pero bueno, especialmente de rendimiento, ¿vale? Objetivos que sean motivantes, pero que estén a nuestro alcance. Aquí podríamos hacer la regla esta de SMART, del objetivo SMART, que quiere decir que los objetivos tienen que ser específicos, ¿vale? O sea, que sea un objetivo que podamos nombrar, que sean medibles, ¿vale? Que podamos cuantificar de alguna forma. No vale decir, pues quiero mejorar. No, tienes que medirlo de alguna forma. Pues mira, quiero mejorar 20 vatios, luego que sea alcanzable, ¿vale? O sea, no te pongas cosas locas. Tienes que tener en cuenta cuál es tu nivel ahora mismo y, pues bueno, marcarte metas en función de ese nivel, o sea, siendo realista, ¿no? Decir, mi objetivo es ganar el Tour de Francia. Bueno, si eres Geraint Thomas, a lo mejor sí, ¿vale? Pero si eres como la mayoría, no te marques ese objetivo, ¿no? Ni mucho menos cercano tampoco.
4, que sean relevantes pero motivantes. Eso es, un objetivo nos tiene que motivar, nos tiene que sacar de la cama, nos tiene que hacer entrenar cuando está lloviendo, cuando hace frío o cuando no tenemos ganas de entrenar. Un objetivo tiene que motivarnos. Al final, yo soy de la opinión que muchas veces lo que se disfruta realmente no es alcanzar el objetivo, sino el camino hacia este objetivo. Pero para disfrutar el camino tenemos que tener un objetivo fuerte, un objetivo que nos motive, que nos haga sentir que lo que estamos haciendo merece la pena. Y por último, que sean temporales, lógicamente. Si pones un objetivo y no le pones temporalidad, no le pones fecha, al final no le vas a hacer caso o no vas a sacar esas fuerzas para esforzarte porque dirás, bueno, ya lo haré, y acabas por no hacerlo, ¿vale? Así que bueno, esto es importante a la hora de marcar los objetivos. Séptimo, bueno, ya entramos en materia, la prescripción del entrenamiento. De aquí se podría hablar 10 horas, pero bueno, vamos a hacerlo rápido. Entonces, primero, ¿cómo vamos a planificar el entrenamiento? ¿Según la intensidad, o sea, según la percepción de esfuerzo o según la frecuencia cardíaca? Pues según las series que vayamos a hacer, se pueden mezclar las dos. Por ejemplo, en zonas cómodas, para para esfuerzos largos o esfuerzos suaves, yo creo que es más cómodo medirlo por frecuencia cardíaca, siempre controlando un poco las dinámicas de la frecuencia cardíaca, de las que hablaba antes. Pues bueno, para un rodaje de 2 horas o de 3 horas en zona 2, pues mira, es fácil decirle al deportista, anda entre 220 y 240, ¿no? Por ejemplo. En cambio, cuando hagamos intervalos, imaginemos intervalos de 1 minuto, ahí no tiene sentido hablar de frecuencia cardíaca, ¿vale? Es que cuando la frecuencia cardíaca haya subido, ya se acaba el intervalo, ¿vale? Entonces ahí hablaríamos de percepción de esfuerzo. Por ejemplo, si a un deportista le digo, haz 10 por 1 minuto, por percepción de esfuerzo, pues ¿cómo le haría? Pues mira, las 3 primeras o las 4 primeras al 80% de RPE. Las 4 siguientes o las 3 siguientes al 90% de RPE. Y las 2 últimas con todo lo que tengas, ¿vale? O intenta hacer el ritmo de forma que dé el máximo que puedas durante las 10 series. Pero no que la primera serie ya sea a tope. No quiero que haga all out el primer minuto, sino que en la suma de los 10 minutos de trabajo, ahí haga el máximo que pueda, ¿vale? Pues eso sería una forma, por ejemplo, de prescribir los entrenamientos por RPE, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, una sesión hecha con Endurance Tool, que bueno, aquí, por ejemplo, le marco que vaya por RPE durante la salida con grupeta y luego podemos meterle intervalos pues por percepción de esfuerzo o por frecuencia cardíaca durante el entrenamiento. O en este caso lo hacemos por vatios, pero vamos, se podría hacer de cualquier manera, ¿no? Se pueden mezclar en Endurance Tool. Una de las cosas que más me gusta es que puedo mezclarle la RPE con el pulso y con los vatios. Y esto me parece súper útil en cuanto al entrenamiento y además es la única plataforma ahora mismo que nos permite hacer esto. Venga, pues seguimos con el 8º punto y es ver si se han cumplido los objetivos de la sesión. ¿Qué queríamos conseguir con esta sesión? ¿Era un entrenamiento de alta intensidad? ¿Era regenerativo? ¿Era un entrenamiento de fuerza? ¿Era un entrenamiento de fondo? Una vez visto esto, analizaríamos sobre todo los intervalos. ¿A qué frecuencia cardíaca hemos llegado? ¿Subía bien el pulso? ¿Bajaba bien? ¿Se ha ido aumentando a lo largo de los intervalos? ¿Ha ido disminuyendo? ¿Podemos medir de alguna forma la velocidad de la sesión? Por ejemplo, si todos los intervalos se han hecho en la misma subida, podemos ver, viendo la velocidad media del intervalo, si alguno se ha hecho más fuerte o menos fuerte, o viendo la distancia recorrida en cada intervalo, etcétera. Luego, hablas con el deportista, ves cuál ha sido su percepción de esfuerzo, si ha ido aumentando o disminuyendo. El nivel de fatiga que ha tenido tanto ese día como al día siguiente. Bueno, incluso podríamos cuantificar la carga sin utilizar medios de potencia. Por ejemplo, tendríamos la fórmula de TRIMP, que bueno, viene a ser el pulso por el tiempo, aunque con algunos exponentes personalizados, Foster, el ADS-RPE, y luego pues medir sobre todo la fatiga, el estado de ánimo, ves qué es lo que está pasando dentro del cuerpo del deportista, y lo único que nos puede decir eso es sus percepciones. Su cuerpo es el único que sabe realmente todos los estresores que están influyendo. Vale, penúltimo, 9. Realizar test periódicos de control. Ver si estamos mejorando o, bueno, perdiendo nivel, ¿no? Lo más fácil sería realizar un test periódico, cada mes o cada 2 meses, en un puerto idéntico e ir viendo los tiempos, ¿vale? Podemos coger un puerto que, bueno, el que se quiera, ¿no? Pero bueno, que sea largo y a ser posible un puerto donde no nos afecte mucho el viento y donde sea constante, donde no influya tanto la aerodinámica, etcétera, ¿no? Y entonces pues ir viendo
nuestros tiempos en el puerto, ¿no? Si vamos mejorando, si vamos disminuyendo. Esto nos va a dar una buena panorámica, porque incluso aunque tuviésemos potenciómetros, sabemos que los potenciómetros no marcan siempre igual, no son súper fiables. Entonces, es bueno tener siempre el mismo puerto e ir comparando tiempos, ¿vale? Esto es como se ha hecho siempre, ¿no? Y bueno, creo que es una forma muy buena de ver si estamos mejorando, estamos empeorando el rendimiento. Está claro que cuando hablemos de otras duraciones, como sprint, ¿no? Ahí va a ser más complicado ver si estamos mejorando o estamos disminuyendo el rendimiento, pero por lo menos en cuanto a resistencia sí que es fácil verlo con un test de un puerto. Luego, como pongo ahí, las competiciones, qué mejor forma de ver si estamos mejorando o no que viendo los resultados que estamos teniendo en competiciones. Si voy a más o si voy a menos, además respecto a los demás, ¿no? Pues bueno, porque a veces uno entrena fuerte, está cansado en los test o no tiene el día o no te motivas porque estás compitiendo mucho y tú no tienes la motivación suficiente para exprimirte en el puerto entrenando, pero luego en la carrera sí y ves que en la carrera estás mejorando el rendimiento. Pues bueno, ¿qué más quieres, no? O sea, eso sería la idea. Si mejoras el rendimiento en competición, olvídate de si en los puertos no lo mejoras, ¿vale? Porque lo estás mejorando sí o sí. Y luego, pues bueno, sabes que cada entrenamiento nos sirve de test, ¿no? En cada entrenamiento se cogen datos, pues por ejemplo, incluso en los suaves. Pues bueno, cómo van las piernas, cómo va la fatiga del deportista, porque si vemos que las piernas le duelen a ritmos que antes no le dolían, el pulso apenas sube, pues ya no está dando señales, nos está informando de que el deportista tiene fatiga, ¿no? O viceversa, si el pulso va reactivo, si sube rápido, si el deportista se encuentra bien, si no le cuesta trabajo muscular llegar a las pulsaciones, etc. Y ya para terminar, evaluar todo lo que hemos hecho y replanificar. ¿Vale? Entonces es cuestión de coger al deportista, hablar de tú a tú, ¿vale? Porque el entrenamiento tiene que ser un proceso bidireccional donde tanto entrenador como deportista opinan y toman decisiones. Yo creo que no sirve que el entrenador diga, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y no se escucha al deportista, o él no tenga la capacidad de decir, a ver, yo creo que a mí me van mejor estas series o me van mejor estas otras, porque al final el único que sabe lo que ocurre en su organismo es el deportista, ¿no? Además, como digo aquí, y lo resalto en negrita, es que no existen planes modelo, ¿vale? Cada deportista necesita un tipo de entrenamiento diferente a los demás, pero es que incluso dentro de un mismo deportista, el entrenamiento que va a necesitar hoy es diferente al que va a necesitar mañana o el que va a necesitar dentro de un año. Teniendo las mismas competiciones, va a necesitar un tipo de entrenamiento diferente. ¿Por qué? Porque cambia su historia de entrenamiento, va a cambiar su situación emocional, va a cambiar un poco su situación personal, las circunstancias, el equipo, los viajes, cualquier cosa cambia y eso va a cambiar, pues bueno, el estrés externo que está sufriendo el deportista y por tanto la cantidad de entrenamiento que va a ser capaz de tolerar, ¿vale? Entonces el entrenamiento tiene que ir adaptándose al deportista pues durante cada año, ¿vale? No puede haber, aunque una cosa funcione, yo no repetiría el mismo entrenamiento tal cual porque seguramente deje de funcionar, ¿vale? Como digo aquí, repetir a veces es equivocarse. También que veamos qué aciertos y errores hemos tenido durante la temporada, ¿no? Sobre todo remarco errores, porque es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Es difícil discernir muchas veces si hemos acertado, si hemos equivocado, ¿no? Porque al final los errores llevan a aciertos, ¿no? Y los aciertos llevan a errores. Pero bueno, tratar de por lo menos saber qué cosas está claras que nos hemos equivocado y tratar de solucionarlas. Y por último, también lo remarco mucho. Y es que la medida más precisa del estado en el que está el deportista, del estrés total que está sufriendo entre entrenamiento, vida personal, nutrición, estímulos ambientales, motivación, etcétera, son las señales que nos da nuestro propio cuerpo. Entonces necesitamos escucharlas, medirlas y saber interpretarlas. Y bueno, pues ya sin más, hasta aquí el vídeo de hoy. Deciros que podéis encontrar más información, por supuesto, en la página de International Endurance Group y de mí en el podcast que tengo que se llama Ciclismo Evolutivo, que bueno, podéis encontrarlo en iVoox, en iTunes, Spotify, bueno, todas las plataformas de podcast. Así que sin más, espero que os haya servido y nos vemos en la próxima.